Muy, muy buena noche, compañeros. Gracias por asistir a la presente sesión de clase del día hoy, 2 de febrero del año 2022. Les voy a rogar que todo el mundo, por favor, encienda su cámara en este momento. Vamos a dar inicio con la presente sesión de clase. De igual forma, le voy a pedir que tenga a la mano su libro, por favor. En este momento vamos a tener una clase donde espero podamos participar y fortalecer el conocimiento hasta el día de hoy del curso de lógica jurídica. Gracias por su puntualidad. Gracias por estar acá. Espero aprovechar el tiempo y sobre todo de que al final todos acá culminemos el presente día con haber entendido de una mejor forma el curso de lógica jurídica. Ya me entregaron una tarea con muy buenos argumentos, con una estructura lógica, con un sentido interpretativo bastante adecuado. Les voy a rogar que no bajemos la guardia. Este curso no es fácil, pero tampoco va a ser difícil. Si usted realiza sus tareas, si usted participa, si usted está presente en clase, va a ganar. De lo contrario, pues va a entender de que es complicado poder analizar todo lo que acá estamos hablando. En la clase anterior pudimos presentar y desarrollar una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo no se responde del aire, ¿verdad? Sino que entiendo que ustedes ya tienen su libro, tienen conocimiento el cual ya han profundizado un poco, ya mancharon ese libro. Por favor, todo el mundo, enseñe su libro, por favor, necesito que lo tengan ahí a la mano. Si son fotocopias, pues yo entiendo, si es un libro excelente, si no tiene su libro, le va a costar desarrollar este curso. Le voy a pedir que no lo tenga, gracias, ya puede bajarlo, no lo tenga únicamente en el celular, no se trata de eso, necesito así como en este momento yo le voy a pedir, ya Siri no tiene su cámara encendida, Hugo Nájera la apagó, creo, Valeria, no sé, me indican quiénes no pueden, pero necesito ver que estén por ahí. Lucía Naité, Axel, buenas noches. Melissa Estrada, buenas noches. Jocelyn Aguilar, buenas noches. Alejandro Muñoz. ¿Qué pasa con esas cámaras, compañeros? Vayamos siguiendo la instrucción para poder desarrollar. Muy buenas noches. Lindsay Melinda, buenas noches. Vanessa Pérez y Yaneli Gesino, su cámara. Londi Morales, María Lorena Janet Chivalán, hola, buenas noches. Lucía Naité, buenas noches. ¿Estará por ahí? Sí, buenas noches, pero fíjese que No tengo un tenga pena, inconveniente con mi cámara. quienes no tengan su cámara, solo me interesa, por favor, si puede alguien que tome la fotografía y me la haga llegar en este momento, por favor, o me la hace llegar, si puedan tomar alguna captura de la presente sesión de clase, me es útil porque yo presento informes. Como le comentaba en la clase anterior, todas estas clases estamos los docentes con la instrucción que debemos al terminar cada curso o lo antes posible poder subir a la plataforma de YouTube las clases para que usted pueda en un posterior oportunidad desarrollarlas. Vamos a tomar por acá alguna fotografía. Bueno, todo el mundo subiendo su libro, por favor, me interesa que lo tengan a la mano. Muy buena noche, bienvenidos a la sesión de clase de lógica jurídica. Gracias por estar puntuales y por estar acá compartiendo el pan del saber. Que Dios les bendiga. Si quiere apague ya su cámara, vamos a dar inicio. Me interesa que la tengan a la mano. Como les decía, vamos a estar trabajando bastante con el libro. Este libro no fue para guardarlo, me interesa que lo leamos. En la clase anterior recuerdo que un compañero me dijo, licenciado, pero ¿usted qué opina? ¿Qué es un concepto de lógica jurídica? Ahorita ustedes vieron cómo varios autores no se ponen de acuerdo. Sin embargo, la primer parte de lo que analizamos y de la tarea que ustedes me presentaron fue relacionado a que si ya existe una lógica como tal, una lógica matemática de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, una matemática perfecta de la física, del proceder, ¿qué sentido tiene crear otra ciencia específica para entender las normas? Si A más B da C. Uno quisiera que fuera así de fácil. Sin embargo, en base a lo que ya leyeron, en base a lo que ya me presentaron y el conocimiento que ustedes tienen, yo solo pretendo que entiendan esto. La lógica jurídica es una parte de la lógica, es una ciencia que estudia, escuche bien, ¿qué estudia la lógica jurídica?
no estudia matemáticas, no estudia física, no estudia el comportamiento único de las personas, sino que lo que se enfoca es en dos temas específicos que varios autores, para algunos no es necesario que haya una lógica como tal, para otros sí, porque necesitamos entender eso, de que hay ideas que deben ser consensuadas para establecer si tienen sentido o no. Parte de eso es que hoy necesito que se ubiquen en la página 14 de su libro, por favor, todo el mundo. Yo le voy a ir pidiendo que me ayude a tener ahí una lectura. ¿Qué estudia la lógica jurídica? Pues la lógica jurídica estudia, escuche bien, la doctrina de los conceptos, la doctrina, el pensamiento de los juristas, de las personas versadas en la materia sobre los conceptos, pero no son conceptos normales, son conceptos jurídicos, conceptos legales, que en su concepto es una idea, una idea. Sin embargo, no estudia únicamente las ideas jurídicas, no estudia únicamente las leyes jurídicas, no estudia únicamente las normas, porque para eso está el derecho. Lo que hace es profundizar si esas normas tienen sentido, si no se contradicen, si al momento de crearla la persona o las personas o el cúmulo de conocimiento como tal tenía esa conciencia que debe ser analizada como tal específicamente, no únicamente desde la lógica, sino que desde una lógica jurídica, en el entendido que en base a la axiología, a la dióntica, es oportuno hacer ver que la lógica jurídica estudia las normas y el deber ser, lo correcto, la idea de lo idóneo, de lo adecuado, del deber ser, cómo proceder. Sin embargo, las normas a veces lo establecen y puede hacer que esta lo autorice y esta otra lo prohíba. A veces sucede eso, porque las normas, si ustedes se han dado cuenta ya en el desarrollo de su carrera, la misma constitución actual vigente en Guatemala es de 1985. Sin embargo, para existir necesita otros códigos. Esos códigos, miren qué curioso, no sé si alguno de ustedes ya lo había analizado, pero me podrá decir usted, bueno, entonces como en el 85 se creó una constitución, tuvieron que haberse creado todas las leyes a partir de ese momento. Pues si usted ya profundizó o conoce otros cursos como derecho civil, como derecho penal, como la ley del organismo judicial, el código de notariado, la ley de RENAP, etcétera, han venido evolucionando y existen. Miren qué curioso, porque si alguno de ustedes pueden hacerme un favor, me imagino que alguno de ustedes tiene ahí su código civil, el decreto ley 106. Miren, desde el nombre ya es algo extraño, porque es un decreto ley, no es un decreto como tal, lo que tiene la característica de ser decreto ley. No sé si alguno de ustedes ya le explicó por qué es que se le llama un decreto ley a esa norma. ¿Alguien pudiera decírmelo? ¿Por qué no es un decreto? ¿Por qué no es un acuerdo? ¿Por qué no es un código como tal, sino que se le llama decreto ley? ¿Alguno de ustedes puede ver ahí? Porque fue creado en un gobierno de facto ley. Excelente, Marco, muchas gracias. Un gobierno de facto son aquellos gobiernos que no fueron electos democráticamente o por un proceso de elección o convocatoria, sino que fue impuesto. Guatemala se caracteriza desde 1985, anteriormente a esa fecha, a ser parte de una serie de procesos donde el ejército ha tenido mucha intervención, donde han derrocado gobiernos para hacerse del poder, para estabilizar a la población a fuerza de muerte, a fuerza de miedo, a fuerza de muchas situaciones que incluso llegaron a cobrar vida de muchos estudiantes universitarios sancarlista, que es lo que refleja en algunas participaciones de la huelga de Dolores. Incluso creo que para quienes tienen la oportunidad de conocer físicamente el centro universitario, tiene unos murales ahí de 2 estudiantes, los cuales fueron vilmente asesinados, y que haciendo referencia a eso, el ejército como tal impuso poder, impuso normas, escuche bien, las cuales a pesar de que, miren, ¿quién tiene su código civil por ahí? ¿Alguien por ahí que pueda ver y que me diga de qué año es? ¿En qué año, desde qué año está vigente? ¿Qué año? Ahí al final, en las últimas hojas, sin embargo, creo que según los que ustedes tienen los códigos, a veces traen alguna ley al final como de regalo o algo extra. Entonces, vean si lo que están viendo realmente todavía es contenido del Código Civil o es alguna ley que trae regalado el libro al final de ese libro, para la redundancia, de ese
cúmulo de conocimiento que está contenido dentro de ese libro. ¿Alguien ya le dio la fecha? ¿De qué año es? Miren, porque... Yoli, Sí, en el artículo 2178 habla sobre la vigencia y dice que este código entrará en vigor el 1 de julio de 1964. Gracias, compañera. Miren qué curioso. Entrará en vigor en el 64, pero fue creado en el 63. Algunas veces otras normas son más recientes, pero miren qué curioso. Este código es tan perfecto, tan bien creado, todo lo que establece ahí, me imagino que algunos de ustedes ya han llevado Derecho Civil 1, desconozco qué Derecho Civil llevarán en este momento, pero de ese Código Civil se desprende el civil, el mercantil y el de notariado. Dentro de ese orden de ideas, miren qué curioso, porque si la ley de 1985, yo se la voy a silenciar por ahí, es de 1985, y el Código Civil es del 63 con vigencia del 64. ¿Por qué todavía vale? ¿Por qué todavía existe? O incluso el libro, a ver, el tercer libro del Código Civil, pudiera verlo ahí, compañera, Lindsay, pudiera verlo, está el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 que establece, pudiera ver ya sea en el índice o bien pudiera verlo en físico, por favor, ahí. ¿Qué establece ese código? Voy, ahorita lo estoy buscando. El capítulo 3 es sobre el domicilio. ¿Y el capítulo 2? Es de las personas jurídicas. ¿Y el capítulo 4? De la ausencia. No. Pero perdón, perdón, yo estoy haciendo referencia mal. Los códigos se dividen en libros y los libros en capítulos. Ah, el libro, dice El libro, usted, yo creo, yo estaba revisando tal el vez libro 1. Yo no le puedo explicar, disculpe. Vamos del libro 1, ¿qué establece? El libro 1 de las personas y de la familia. El libro 2. El libro 2 es de los bienes de la propiedad y demás derechos. Derechos reales. El libro 3. Usufructo, uso y No, habitación. ahí tal vez está. Libro. Ah, no, ese es título. Ajá. Ahorita La uso el sucesión libro. hereditaria, Lick. ¿Perdón? El libro, sí, es de la sucesión hereditaria. El libro 4. El 4 es del registro de la propiedad. Y el libro 5. Es de el derecho de las obligaciones. Miren qué curioso ahí. Ese decreto ley se divide en libros. Los libros en capítulos y los capítulos en títulos y en títulos y en artículos, ¿verdad? Es un orden lógico, secuencial. Sin embargo, cuando hablamos de la persona como tal, a ese código tan bonito que establece, ya hay que agregarle otra ley para entenderlo. Y me dirán ustedes, ¿cuál ley? No sé si llegarían a eso dentro de su carrera, pero a ese código tan bonito que en aquel entonces bastaba con ese código, hoy por hoy es necesario agregar o tener claro o entender que ese se relaciona con la ley de RENAP, que es de 2007. Un código de 64 se relaciona con una de 2007. Y el capítulo 4, ¿de qué me decían, compañeros? Del registro de la... ¿De qué? Del registro de la propiedad. De la propiedad. Yo creo que, no sé si sus códigos, y si revisan eso, por favor. Dice derogado. Sí, dice Lick. ¿Verdad que, miren, todo ese capítulo, ese libro cuarto, derogado? ¿Por qué? Porque existe otra ley específica que trata ese tema. Ya estoy hablando de dos leyes, miren. Incluso de las personas individuales hablaba el libro segundo y de las personas jurídicas. Ahí ya no solo entra RENAP, sino que entra otra ley que es del registro de las personas jurídicas llamado REPREJU, que está en la ciudad capital, que inscribe asociaciones, fundaciones, y eso va de la mano, hoy por hoy, con el Código de Comercio, que es del año 70 y algo, creo, 2-70 creo que es el Código de Comercio. Del año 70, uno es del
Mira qué curioso, pero el Código Civil es Decreto Ley 106. El Código Procesal Civil y Mercantil es Decreto Ley 107. El Código de Comercio establece otro orden. Ya no solo es Decreto Ley tal, sino que establece 2-70. Es el segundo decreto de ese año. ¿De qué año? El año 70. No sé si me van entendiendo por ahí. La ley del organismo judicial es del 83. El Código Penal ya viene a otras fechas, se ha sufrido reformas. O sea, esas leyes, a pesar de que tienen un fundamento muy interesante, y usted me podrá decir, es que yo me aprendí el Código Civil que me prestó mi tía, porque yo no quise gastar, ya que yo no tenía dinero, y ella lo tenía impreso, lo tenía bien forradito, pero resulta que el de ella todavía tiene el capítulo 4, el libro 4, por favor, del código. Y me va a decir usted, pero es que aquí aparece, aquí está, mire, está impreso y está todas las disposiciones. Entonces, ¿qué ley manda? Me va a decir usted, la que hicieron primero, la que viene a modificar, la que tengo, la que conoce el juez, la que conoce el que está comprando. Miren qué curioso. Entonces, ese tipo de pensamiento, los conceptos como tales, a pesar que sean perfectos al momento de promulgarlos, de ser creados, esas leyes tan bonitas que son como un recital de derecho donde el legislador crea y establece conductas a seguir, que en su momento son muy importantes. Miren, ese Código Civil está inspirado en el Código Civil de República Dominicana y el de Argentina, en el entendido de que esas dos corrientes emanan del derecho romano, y el derecho romano lo aprendimos, y algunos de ustedes, creo que fue mi alumno, bastante, creo que la mayoría, conocimos lo que eran los bienes, lo que era la propiedad, lo que era la persona, lo que era el derecho de familia, lo que era el derecho procesal, lo que eran los contratos. Y si ustedes miran ese Código Civil, tiene todo lo que yo les hablé, todo lo que, tal vez más detallado, tal vez más específico en ciertas cosas. Sin embargo, se basa en ese derecho romano, que es tan importante aprender el derecho romano porque es la base de mucho de ese derecho. Y hoy por hoy estamos en 2022 ya, todavía la compraventa sigue basándose en la compraventa de Romo. La personalidad sigue basándose todavía en las ideas romanas. Y para poder entender que las leyes son perfectas, son muy adecuadas y acertadas para regular conductas, sin embargo viene ese choque con respecto al tiempo, con respecto al entendimiento, porque sin embargo yo les acabo de hablar de la Constitución, les hablé de un código, les hablé de una ley. ¿Cuál manda más? Y si cada una es más, fue promulgada anteriormente, cuál fue promulgada posteriormente, cuál la hicieron este año, cuál manda más, o en qué momento debo interpretarlas, o qué pasa si yo me gradué en el año de 1998, yo soy abogado de esa fecha, pero yo decido ya no estudiar más, yo voy a trabajar solo con las leyes que me sé. ¿Será que eso se puede, compañeros? ¿O habrá que mantenerse actualizado? Habrá que entender que los conceptos, que existe una lógica la cual establece la forma de proceder con respecto a cuál es la ley que debemos interpretar y conocer para poder proceder al momento de realizar una compraventa, de realizar una adopción, de realizar un cambio de nombre, de realizar una hipoteca, una prenda, ¿sí? Algún contrato de suministro. ¿Qué ley es la que va a mandar? Pues en algunos momentos va a ser la más reciente. Más reciente. Sin embargo, en el derecho penal, imagino que llevaron un curso relacionado con eso, y si no, pues lo van a llevar con respecto a la retroactividad de la ley y cómo no, esa ley va a tomar en cuenta el espacio, el tiempo y sobre todo la realidad de ese momento, siempre y cuando no le perjudique. Y se va a interpretar siempre y cuando beneficie al reo, no cuando le perjudique. En este caso, existen pensamientos ya establecidos que regulan conductas, pero al momento de interpretarla el legislador se topa con eso, que tal vez al crearla era perfecta, pero ya al hacer la vida surgen dudas, surgen controversias. Imagínense que usted es el juez y llega una persona citando el derecho civil, el Código Civil, el artículo 4 con respecto al nombre. Y luego aparece una persona citando o haciendo referencia que tiene derecho porque él se basa en la Constitución. Y acá aparece un tercero haciendo ver que él tiene más derecho porque él se basa en la ley de RENAP.
¿Cuál, compañeros, cuál debe interpretar el juez? Según la lógica jurídica, según lo que usted vio. Entonces, La ley del RENAP, ¿perdón? la ley del RENAP. Gracias, Jimenita, gracias por su aporte. ¿Alguna otra persona? Yo creo, Lee, que ahí estaríamos para ver cuál ley aplicar. Estaríamos frente a un concurso aparente de leyes que se tendría que poner en primer lugar la que está actualizada, la que está del momento. Por ejemplo, usted va a aplicar una ley vieja, pero si salió una nueva, tiene que aplicar la reciente. Aunque la vieja haya estado por muchos años, ya tiene que aplicar usted una ley actualizada. Ese es mi comentario, Lick. Muchas gracias, Idalí. ¿Alguien más? Miren qué bonito esto. Porque usted va a ser abogado, abogada, profesional, notaria, jueza, diputada, legisladora, cónsul. Primero Dios va a ser docente, va a hacer muchas cosas en su vida. Yo confío en Dios que así va a ser. No se desespere si ahorita le está costando un poco. Va a pasar y va a llegar a hacer muchas cosas. Ahorita lo está ya trabajando en eso. ¿Sí? Lo que dice la compañera al inicio, Jimenita, tiene mucha razón. Dice la de RENAP, porque es específica. La ley especial. O sea, ¿para qué si ya estaban las otras? Van a crear una ley específica, si ya está esa. Bueno, interesante. Lo que dice la compañera Idalí tiene mucho sentido. La reciente. Acá les voy a dejar una tarea. Miren, pues esa no me la van a presentar. Se las voy a compartir y se les voy a mandar algún contenido en WhatsApp para que puedan verlo, porque les va a servir para su vida profesional. Y se van a acordar de mí de esto. Se llama la pirámide jerárquica normativa de Immanuel Kant. La pirámide de Kant. Perdón, la pirámide de Hans Kelsen es. La pirámide de Hans Kelsen. La pirámide normativa de la jerarquía normativa, que tiene fundamento también en la ley del organismo judicial de Guatemala. Les voy a mandar también el artículo donde establecen qué forma van a interpretarse las leyes. Y es como... Sí. ¿Sí? Es que me surgió la duda, porque según la pirámide tendría supremacía la Constitución, ¿no? Pero si la ley del RENAP dice algo que en la Constitución no está muy bien aclarado y es específico, pues ¿se podría aplicar ambas o solo tendría que ser una en específico? Mire, lo que está haciendo usted ahorita exactamente es lo que yo le quiero enseñar. Es utilizar la lógica jurídica. No es una lógica de matemáticas, es una lógica especial, necesaria para entender las leyes. Entender por qué, como dijo ella, no es que solo una tenga que citar, puedo citar las tres. Incluso esa pirámide de Hans Kelsen establece que todo aquello en materia de derechos humanos va a ser observado siempre y cuando sea conocido y ratificado por Guatemala. ¿Sí? Son situaciones que en su momento usted va a entender que tiene que usar todo lo que pueda usted obtener su conocimiento. Puede hacer que no solo se base en la Constitución, en el código, en la ley específica, en algún acuerdo, en algún decreto, sino que a eso todavía le agregue un texto de un libro sobre un jurista muy acertado, como en este caso puede citar usted a García Maínez, a Norberto Bobbio, ¿sí? A Kalinowski. Van usted a ver cómo todo esto le va a servir para ir fortaleciendo sus argumentos. Como yo en la lógica de la razón, del conocimiento, del pensamiento, obtengo decir la verdad. ¿Cómo obtengo la razón? ¿Cómo logro convencer y que se respete lo que yo digo? En base a tener argumentos muy bien fundamentados. ¿Sí? Cuando yo utilice la lógica para entender que lo correcto es eso, en base a estas normas, a la integración que hago, porque no solo es aprendérmelas. La carrera de Derecho no es solo decir, ya me sé los 180 libros que tenía que aprenderme y entonces yo soy abogado. No, esa es parte, esa es la tarea. Pero luego tenemos que aprender a utilizarlas, a saber cuándo meto esto, cuándo pongo esto. Me gusta mucho, mi mamá me molesta a veces, mi mamá también estudió Derecho, y me dice, es que este te saca y este te mete a la cárcel. Me dice, estas palabras las recuerdo yo mucho, porque la misma ley a veces, un artículo lo saca uno a la cárcel y otro lo está metiendo. Entonces, el abogado que quiere sacarlo utiliza el que quiere meterlo a la cárcel utiliza ¿y quién decide? El juez.
en base a los argumentos, a cómo usted sustente, a cómo usted interpreta la ley. No solo se la aprende, sino que la interpreta, a cómo usted la conoce y cómo aplica los principios. Todavía no hemos hablado de los principios fundamentales de la lógica jurídica como tal. Pero existen formas de interpretar, que se las voy a dar en su momento, creo que para la clase el día viernes. De momento le quiero dejar una tarea, por favor. Me interesa que leamos de la página, bueno, todo el capítulo de la página, el capítulo 2, de la página 21 a la 40 y, ahorita les digo, 40 y... Van a ver cómo esto le van a encontrar sentido a partir de ahorita. Miren qué bonito el debate que estamos generando. A la página... No, es que no quiero ponernos a hacer cosas que no les he explicado. A la página 41. Perdón, a la página 44 de la 21 a la 44. Van a leer para el día viernes. Si usted no asiste el día viernes, perdón, pero yo necesito explicarlo y vamos a ir avanzando porque de no hacerlo ya entramos en algunas situaciones que complican el desarrollo del curso. Pues, ¿qué les estoy hablando? Miren qué bonito el curso. Lo que enseña es, bueno, entonces, ¿qué estudia lógica jurídica? No solo estudia que las leyes vayan bien escritas ortográficamente o que ordinalmente se coloque uno detrás de otro, sino que lo que enseña es que hay que aprenderse la ley, que no debe contradecirse la ley y que si se contradice, establece la solución de cuál se va a tomar en cuenta y cuál decide. Pero escuche bien, su carrera no es solo aprendizar y memorizar, sino que entonces viene lo demás que estudia esta lógica especial, de la lógica como tal, de la lógica específica del derecho, la lógica de la deóntica, de las normas, del deber ser. Escuche bien, es ese consolidado de información que usted analiza, las ideas, o sea, se aprende los conceptos y que los conceptos no se contradigan. Y si se contradicen, ¿qué solución le vamos a dar? Porque dentro de todo ese cúmulo de leyes, miren, que vienen desde cuando existe Guatemala como tal, nos han vendido la idea que es de 1921 y lo celebramos, pero Guatemala como tal existe desde 1847, luego viene la reforma liberal de 1870 y algo, luego venimos ya a lo que son las dictaduras posteriores que han venido transformando Guatemala hasta llegar al periodo de la revolución, lo cual le dio muchas facultades a la universidad. Posteriormente vienen normas que fueron creadas durante ese periodo democrático obligatorio que asumió Guatemala en los años 80, luego vienen los acuerdos de paz, estamos en el año 2000, ya la tecnología, ya procedimientos, miren, hoy por hoy podemos comprar cosas que no podemos ver ni tocar. Miren qué curioso eso del Bitcoin. Y en Guatemala, en Jalapa no está normado todavía. Si usted lo compra y lo usa, excelente, pero no está, la ley no lo va a respaldar porque aquí todavía no está vigente eso. Hoy por hoy compramos, le voy a poner un ejemplo. Nosotros como abogados tenemos que presentar muchas veces constancia de que estamos siendo colegiados, de que estamos pagando una contribución al colegio de abogados. Entonces, cada cierto tiempo nos piden eso para poder ejercer nuestra profesión. Y uno va y lo paga. Y antes al menos se lo imprimían. Hoy por hoy uno lo puede comprar, se lo mandan por un correo, uno lo saca. Y yo nunca lo veo, no que lo tengo en el teléfono, solo lo reenvío a quien se tengo que presentar o en determinado momento lo cargo en el teléfono y se lo muestro. Pero yo compré algo que no puedo tocar, no puedo ver, pero que lo respetan y es mío. Y es una obligación porque al incumplirla me trae una sanción. Pues toda esa clase de situaciones ilógicas, llamémosle así, se vuelven lógicas jurídicamente cuando entra a conocer la lógica jurídica. ¿En qué sentido? Imagínense que usted, según la ley y el derecho, puede comprar la cosecha de café que va a tener el terreno de aquí a la par de donde vive en el año 2025. ¿Será que se puede, compañeros? Sí se puede, Lick. Totalmente. Gracias, Jonathan. Sí se puede. Se puede porque la ley lo establece y establece un procedimiento. También deja claro que puede, así como puede pasar, puede haber una justificación que impida que realice y no hay ninguna sanción. Pero si usted es el interesado y tal vez se lo dan a buen precio y sabe que sí va a suceder, pues puede hacerlo. Imagínese que diga y aparezca otro. Usted la compró, Jonathan compró la cosecha de café a Juan.
Y viene Pedro y aparece después diciéndole que la cosecha de Juan no va a salir porque él es el dueño real. Y entonces usted tiene un papel que compró donde le consta un documento donde le consta que usted la compró. El otro recibió, pero ese contrato no fue perfeccionado porque no han entregado la cosa. Y llegó en el momento exacto porque puede quedar sin efecto porque le está vendiendo una cosecha que no le pertenecía. Y acuden ante el juez a iniciar un juicio, un proceso de normas, de leyes que van a pasar en el 2025 porque se están adelantando, pero que el momento es preciso para determinar la validez o no de ese contrato. Miren que usted puede decir, pero qué loco que está hablando Lee. Pues eso le va a dar de comer a usted. Conocer, saber, interpretar y entender que la lógica le da los argumentos, porque la lógica no solo estudia las leyes que son perfectas y bonitas y autorizadas, sino que le enseña también a entender lo que es la teoría del juicio jurídico. ¿Qué es un juicio? Es emitir o no valor a algo. Decir que algo es o no es válido. Si es positivo o es negativo. O sea, entender una ponderación diciendo que algo procede o no procede. Es emitir un juicio. ¿Pero quién emite el juicio? Cada vez que hablamos, emitimos un juicio de valor. Si usted prueba el azúcar, prueba una taza de café y la prueba, lo primero que esperan que usted diga es si está sabroso, si no está sabroso, si tiene o no tiene azúcar. Usted emite un juicio, emite una opinión, ¿sí? Y la tiene por cierta. Usted emite su opinión argumentando que usted tiene la verdad y que para contradecirlo va a costar, porque usted tiene el argumento, porque usted tiene las pruebas, dice. Bueno, imagínense que la lógica entonces, ¿qué es? Es un conjunto de ideas, conocimientos, principios. Parte de la lógica, pero es una lógica especial del derecho. ¿Sí? Y el derecho es lo justo. Si está aquí, ya no está derecho. Si está igual, eso es derecho. Pues la lógica estudia que exista ese derecho, porque es una lógica de leyes. Habla de un lenguaje propio, de ideas propias, de argumentos, principios, doctrinas, entendimiento relacionado con las normas. Y muchos autores discuten eso, pero existe como tal la lógica. ¿Y qué estudia? Estudia los conceptos jurídicos, las normas, las leyes, las constituciones, los libros relacionados con derecho emanados por juristas, las decisiones que han tomado en casos similares para que al analizarlos y equiparar, entienda usted que eso crea derecho y le llaman jurisprudencia, y luego usted pueda, si resolvieron 5 iguales o 10 iguales, 10 casos similares, usted le tiene que responder igual porque ya existe jurisprudencia, tiene que hacer valer eso. Aunque no lo establezca así la ley, pero los conceptos, las interpretaciones llegan a tener valor con respecto a un procedimiento y el carácter del tiempo y en la repetitivo que sean esas decisiones. Pues estudia los conceptos jurídicos, estudia el juicio jurídico. Conceptos son las leyes. Juicios son ese momento de interpretación que hace un jurista, un conocedor del derecho, una persona como tal, al darle valor a ese pensamiento. Y posterior a eso viene la teoría del raciocinio jurídico. ¿Qué es el raciocinio? Son argumentos dotados de valor, de entendimiento, de sustento jurídico para analizar la verdad a través de la razón, a través de lo cierto, a través de un buen fundamento. Ese raciocinio obtiene un carácter que es valorable a través de la idea de lo justo y de lo injusto y de los conceptos. Entonces, ¿qué estudia la lógica jurídica, compañeros? Es que leer lo que está diciendo, qué raro. Miren qué fácil. Les va a dar un chivo para su vida, un consejo que les va a facilitar poder responder cualquier cosa. Un concepto es una idea. Tener ideas pueden ser desordenadas. Por ejemplo, acá hay una lata con un diseño. Voy a decir un concepto de esto, es una lata, es de color negro, a veces se ve verde, tiene algunas letras, algunos dibujos y está colocado en la pared. Eso es un concepto. ¿Cuándo se vuelve una definición? ¿Cuándo se vuelve una definición? Porque usted a veces le dice en el examen, ¿verdad? Le establece el examen. Responda a un concepto de lata y usted empieza a describirlo, ¿sí? Pero a veces no le piden conceptos, sino que lo que le piden es una definición.
¿Y qué es una definición? La definición ya tiene la inteligencia como tal para ordenar. Esas ideas desordenadas del concepto las ordena. ¿Cómo las ordena? De lo general a lo particular. Eso es un método deductivo, general a lo particular, como que fuera un embudo. ¿Qué es eso? Una lata. Latas hay muchas. Estas son cinco latas. O placas. Bueno, hay una que es negra, otra que es blanca, otra que es roja. Ah, bueno. El género es lata. Bueno, es una lata. ¿Cuándo se vuelve un concepto? Cuando digo cosas particulares de esta lata. Tiene, curioso, tiene dibujado un mojito, tal vez saben qué es eso. Tiene dibujado un mojito y ese mojito tiene ciertas características de cómo prepararlo. Miren qué curioso. Entonces, ¿qué es esta lata? Una definición de esta lata es un objeto cuadrado, es un objeto metálico, y luego empiezo a decir las características propias. De color negro, que tiene un dibujo, que tiene letras, que es colocado en la pared. Ahí ya dije un concepto. Miren qué curioso. Bueno, pero ¿de dónde saco la información? De describir lo que estoy viendo. Bueno, Lick, en base a todo lo que leímos y lo que ha hablado y lo que dijo el autor tal, ¿qué digo? ¿Qué es el concepto jurídico? Pregunta uno del examen, ¿qué es la lógica jurídica? Miren qué curioso. La lógica jurídica es una parte, una rama de la lógica como tal. ¿Qué estudia? El derecho, estudia las normas, estudia lo correcto. ¿A través de estudiar qué? Miren qué chivo les voy a dar. ¿Cómo se llama el capítulo 2, compañeros, del libro? Página 21. Doctrina del juicio jurídico. Gracias, Lady. Bueno, es una rama de la lógica jurídica que estudia la doctrina del juicio jurídico. Por favor, ubíquense en el capítulo 3 donde inicia y me dicen cómo dice el enunciado, qué establece la primera parte, en la página 77. Doctrina del concepto jurídico. Doctrina del concepto jurídico. Bueno, ahora se va, por favor, ¿alguna otra persona? A la página 103. Doctrina del raciocinio jurídico. Gracias, María Lorena. Bueno, entonces, definición de derecho, perdón, de lógica jurídica, según el curso del licenciado Navas, luego de analizar a 35 autores. Creamos la propia. ¿Cómo la creamos? Se va a acordar de mí. Se va a acordar de mí con esto. Iniciamos de lo general. ¿Qué de lo general? Es una ciencia, es parte de la lógica, porque esa es la lógica general, y luego vamos a las peculiaridades o a las especificaciones del concepto. ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? Página 21. ¿Qué estudia la página 21? Doctrina del juicio jurídico. ¿Qué estudia según la página 77? Doctrina del concepto jurídico. ¿Y qué estudia según la página 103? Doctrina del raciocinio jurídico. Gracias, María Lorena. Ahora le pregunto y le voy a dar 2 puntos, pero me manda eso luego. En base a lo que le acabo de explicar, deme un concepto o una definición de qué es la lógica jurídica. ¿A dónde se lo mando, Lick? Ahorita dígamela acá y me manda su nombre, Jonathan. Vale. Vamos a ver si Dice captamos. que la lógica jurídica es una rama de la lógica en general que estudia la doctrina del juicio jurídico, la doctrina del concepto jurídico y la doctrina del... Espérenme, que aquí otra vez 33. ¡Ay! 103. 130. 103.
Aquí está. Y la doctrina del raciocinio jurídico. Vuelva a decirlo completo, por favor. Vaya. La lógica jurídica es una rama de la lógica en general que estudia la doctrina del juicio jurídico, la doctrina del concepto jurídico y la doctrina del raciocinio jurídico. Muchas gracias. Entiende, me manda su nombre o hagamos algo. El día del examen me pone ahí al final en observaciones, vamos a tener un apartado que le debo 2 puntos, por favor. Y a todo el que le debo puntos me lo hace ver ahí en el examen. Pero sin embargo, me manda su nombre y Jonathan para ir apuntando. ¿Entendió cómo crear un concepto, una definición? Parte de lo general y luego detalles, particularidades. No es cosa del otro mundo, es conocer, pero tiene que conocer el libro. Ahora va. Van a decir ustedes, pero lo que hizo casi que se la dijo el Ike. Exacto, así es la vida. O sea, estamos en la jugada. ¿Cómo creo conceptos? Parto de lo general a lo particular. En este caso, lo general es la lógica. Lo particular, que estudia, ¿sí? Si es la lógica del derecho, si es la lógica de lo justo, de las normas. Puedo ponerle ya más argumentos, pero con que me diga eso, ¿será que yo puedo contradecirlo? Ahora le voy a decir, por ejemplo, bueno, ya entendí yo cómo no pedí esos 2 puntos. Mire qué curioso, pues, deme un concepto de el Código Civil. Ay, ¿qué hago el Código Civil? ¿El Código Civil qué es? Bueno, pues, general, ¿verdad? General, es una norma jurídica del derecho positivo vigente en Guatemala. Miren qué bonito se oye. Que se divide en, y usted me dice lo que dice el libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4 y el libro 5. Y ya creó una definición muy acertada que no van a poder contradecírsela porque usted se está basando en el conocimiento como tal, porque tiene veracidad lo que me está diciendo. ¿Me va entendiendo hasta ahí? ¿A qué le va a servir eso? En primer lugar, a nunca quedarse callado. Es que yo no sé qué decir. Lea, a leer tiene argumentos. Es que no sé cómo hablar. Al entender que la estructura lógica de lo general a lo particular, jamás se va a quedar usted callado. Pero debe entender que no es memorizar, no gano nada con yo decirle, mire, repita esto, puro perico, y dígame esto, y le pongo los puntos. Pues en algunas veces es necesario eso. En este curso lo que quiero hacer yo es que usted cree sus ideas y que sepa defenderlas. Y como dijo Jimena al principio, es esto, como dijo tal vez Idalí dijo, sí esto, pero también con esto, o como puede venir otro compañero y decir, es esto, también esto, yo en otro libro que también esto aplica. ¿Lo escucho, Marcos? Solo una pregunta, es que creo que apunté mal eso. Cuando se refería a lo de la definición que parte de un orden, ¿es a través del método inductivo o deductivo? O sea, de particular a lo general o de lo general. Deductivo, acuérdate. Dedo. Ok. Entonces sería de lo general o particular. Excelente. Es como que fuera, acuérdate del dedo y de esta forma, ¿eh? Como que va de lo general en un embudo hasta lo más particular, ¿sí? Ahí nunca te quedas callado. Gracias, Marcos. Gracias, ¿Alguien más estaba por ahí con alguna duda? Bueno, miren ahí. Espero que con eso nunca se van a quedar callados. Un abogado tiene que saberlas todas, de todas, porque se tiene que entenderla. Bueno, pues yo quiero ganar el curso, entonces quiero aprender. Ya entendí por qué existe una lógica como tal propia de las ideas del derecho y de un lenguaje único como es el derecho. Pero ahora, ¿cómo se divide? Existen muchos criterios para dividirlo y van a necesitar que continúe usted leyendo. Mire, pues, a partir de la página 14, establece ideas de personas, cómo consideran ellos que es lo oportuno dividirla, porque como es amplio, miren, el Código Civil tiene 2000, no sé cuántos artículos, dije la compañera, 2178, algo así. Aprenderme todo eso, pues yo lo puedo hacer, pero para ordenarlo, se me hace oportuno dividirlo en fragmentos, en partes, en este caso, llamados libros, ¿sí? Esos libros, según algunos autores, debe dividirse en libros. Según otros autores, va a decir, vamos a dividir únicamente en 2. Otros van a decir, dividámoslo en artículos, de otros dividámoslos en capítulos. Cada criterio de esos son aceptados. En este caso, los legisladores consideran que es oportuno dividirlo en libros, capítulos, títulos, capítulos y artículos. Bueno, excelente. ¿Qué sucede con la división de la lógica? Exactamente igual. Hay autores como Legacy Lacámbara,
Hay autores como Norberto Bobbio, como Coelho, no es Pablo Coelho, no, que es otro autor, el nombre de él es Luis Fernando Coelho. Para ellos, la forma de estudiar la división de la lógica jurídica, para algunos se debe dividir solo en la lógica del derecho y la lógica de la interpretación, porque yo pudiera decirle lo que basta dividirla únicamente en que vamos a estudiar las leyes de aquí para allá y cómo fueron creadas, si se contradicen o no, si no las aprendemos, ¿sí? O por el contrario viene otro y dice, vamos a estudiar esas leyes, pero también vamos a estudiar cómo es que las interpretan, cómo las aplican, cómo las están entendiendo y cómo va a tener consecuencias al momento de hacerlas realidad. Bueno, algunos decidieron solo dividirla en dos, la lógica jurídica. Otros la dividen en más. En este caso, yo necesito que lean porque le voy a preguntar, por ejemplo, cómo divide la lógica jurídica Norberto Bobbio. A mí me gusta mucho ese autor italiano. Desde que yo hice mi tesis lo conocí y él es muy simple para explicar cosas muy complicadas. Aprovechen. ¿O por qué es que establece el autor Norberto Bobbio que la lógica jurídica es una lógica deóntica? ¿Dónde está eso? Va a tener que leer, yo creo que si alguno ya lo leyó, manche su libro, manchelo, póngale ahí a un ladito Bobbio, póngale Coelho, póngale Atienza, póngale Legazzi la Cámbara, para que tenga ahí su chivo. Miren, así como este mi libro, miren. Yo lo tengo, no se alcanza a ver ahí por la luz que tengo en este lugar, pero aquí me gusta yo poder expresarme, aquí yo grito sin pena en mi casita. Puede usted marcar y poner palabras claves que cada uno establece. Por ejemplo, miren, ubíquese en la página 14 y le va a dar lectura, por favor, al párrafo. Está donde dice, inciso 3, división de la lógica jurídica. Luego hay un párrafo, luego hay otro párrafo, luego hay donde dice así, Legazzi la Cámbara manifiesta en la ciencia del derecho. ¿Puede alguien continuar leyendo ahí, por favor? La lógica puede orientarse en dos direcciones. De un lado, constituye una teoría de la formación de los conceptos y de los principios lógicos que la dominan. Bajo este aspecto, la lógica jurídica es teoría de los principios fundamentales, identidad, contradicción, tercio, excluso, transportados al ámbito jurídico. B, teoría de los conceptos que expresan los ingredientes formales constitutivos de toda realidad jurídica. C, teoría del análisis lógico de la forma prescriptiva propia de las proposiciones jurídicas. Para ahí, muchas gracias. Miren todo lo que él la divide en esos tres elementos. Vamos a irnos con Norberto Bobbio en la página 15. Gracias, Lady. ¿Me puede enviar otra persona a leer el penúltimo párrafo de la página 15 donde establece Norberto Bobbio como por su parte señala 2 puntos? ¿Alguien puede continuar leyendo ahí, por favor? Yo, licenciado. Gracias, María Lorena. Norberto Bobbio, por su parte, señala, pueden distinguirse fácilmente dos filones distintos de investigaciones, respecto de los cuales continúa hablándose de lógica jurídica, aun cuando aquí y se haya propuesto llamarlos con nombres diferentes lógica de los juristas. Al primero, lógica del derecho. Al segundo. Estos dos filones son el más tradicional de las investigaciones sobre el razonamiento de los juristas o sobre las llamadas argumentaciones legales. Investigaciones que constituyen una parte conspicua, a veces predominante, de la teoría de la interpretación. Y dos, el más nuevo en creciente y rápido desarrollo de las investigaciones sobre la estructura y sobre la lógica de las proposiciones normativas, de la cual la jurídica sería una especie, investigaciones conocidas bajo el nombre ampliamente aceptado de lógica deóntica. ¿Continúa? Para ahí. Miren cómo la anterior la dividía en 3. Bobbio la divide en 2. Coelho, por su parte, también la divide en 2. Luis Fernando Coelho. ¿Me va a hacer favor alguien de leer la página 17 del enunciado que está hasta arriba? Tiene 1 y 2. Eso necesito que por favor lea. ¿Alguien me puede apoyar? Te lo leo yo, Lick. Gracias, Kenneth. Lógica jurídica proposicional, que
Tematiza las condiciones de validez de los enunciados normativos del derecho. Proposicional, porque las normas jurídicas se expresan mediante proposiciones. Y lógica jurídica decisional, que desarrolla el problema de las condiciones de validez de los raciocinios llevados a efecto por el jurista cuando él decide. El objetivo es principalmente la decisión judicial, pero no solamente ella. Asimismo, la lógica jurídica decisional desemboca en la hermenéutica jurídica. Gracias, Pues toda compañero. tarea de interpretación, integración y aplicación del derecho es en realidad una aplicación práctica de los principios de la lógica de los raciocinios con vistas a la decisión concreta. Ahí déjelo ahí, déjelo ahí. Él lo divide en dos, una lógica proposicional, es decir, propone, la ley establece y o sea, son propuestas, pero también decisional, es decir, que las decisiones, o sea, la ley es perfecta y bonita, pero ¿qué deciden con esas leyes? Entonces, necesitamos entender que se debe estudiar los dos campos. Acá hay algo muy interesante, todo eso que voy marcando, ahí lo leen, por favor, pues lo profundizan un poco más. Vamos a ubicarnos, miren qué curioso, pues. En sí, ¿qué estamos hablando? ¿Cuáles son las funciones? Y vamos a ir con lo que dice Atienza. Vamos a la página 18, por favor. Atienza, se llama, su nombre es Manuel Atienza, es de España. Atienza, es Manuel, se llama. Vamos a ubicarnos en el segundo párrafo, él establece algunos argumentos, pero nos vamos a ubicar, esto lo voy a leer yo porque está a medio párrafo y establece esto. Por otro lado, como teoría de la argumentación jurídica, miren pues, se va a estudiar lógica jurídica como la teoría de la argumentación jurídica. ¿Qué es un argumento? La vez pasada establecimos lo que era una premisa, ¿sí? Lo que era un raciocinio, lo que es la forma de pensar y cómo ese argumento se dota de conocimiento. Pues acá establece lo que los argumentos jurídicos, es decir, argumentos basados en la ley. O lógica de los juristas. ¿Quiénes son los juristas? Los conocedores del derecho, que tendrían como objetivo el estudio, el análisis del lenguaje en el cual están expuestos los juristas, en el cual se expresan, perdón, los juristas, es decir, a través de los razonamientos o argumentaciones. Es decir, es la lógica jurídica la que se encarga de entender cómo se expresan los juristas, cómo argumentan a través de la lógica jurídica. ¿Qué cosa? Y efectúan un proceso. Miren, esta es pregunta de examen y se van a acordar de mí en la página 18, ahí marcan ahí. Ya que los juristas efectúan esto, un proceso de establecimiento, de interpretación, de aplicación y de explicación. ¿Qué hace un abogado con las normas? ¿Qué hace un jurista? Establecimiento. Es decir, establece, determina cuál es la que procede. Luego la interpreta, la conoce y emite un juicio para ver si esa procede o no. Luego la aplica. Y por último, la explica en el derecho. ¿Cómo van ustedes a ganarse la vida con sus argumentos en un juicio? Pues estableciendo la norma, interpretándola, aplicándola y explicándola. Son momentos los cuales la norma como tal debo conocerla. Asimismo, García, aquí me interesa el concepto de Kalinowski también el 18, lo voy a leer yo de igual forma. Él hace referencia de la semiótica jurídica, que sería la aplicación de la semiótica entendida en el sentido filosófico y sobre todo lógico como ciencia de los lenguajes científicos formalizados. Utilizamos palabras raras, propias del derecho, de los juristas, de los legisladores. Son palabras únicas que tienen un concepto, una idea que refleja un accionar en base a su interpretación de ese lenguaje. Y mire, García Márquez establece acá, porque nos interesa qué concepto utilizar. El que estamos, como estamos pasando en el libro de García Maínez, vamos a utilizar este. En la página 19, en el segundo párrafo, establece esto. Por su parte, García Maínez, como Charles Perelman y Gregorowski, adaptando la división tradicional de la lógica, como lo ha señalado Coelho, sostiene la tesis
tesis entendámoslo como una idea. Que la lógica del derecho comprende 3 partes. La lógica del derecho comprende 3 partes. Me interesa que me respondan eso, pero que entiendan por qué a veces hay algunos que consideran que se divide en 2 y otros la dividen en 3 y otros en más. La lógica del juicio, la lógica del concepto y la lógica del raciocinio jurídico. El libro está dividido en la doctrina del juicio, en la doctrina del concepto y la doctrina del raciocinio jurídico. Le pregunto yo, ¿sí o no? Sí, licenciado. No me estoy inventando todo esto. Lo que pretendo es que no es que porque yo se lo diga, que entendamos que existe una parte de la lógica como tal específica para estudiar las normas, las leyes. Y esas leyes que son emitidos a través de argumentos como juicios de valor, dotando de veracidad o de falsedad algo, de validez o invalidez algo, respaldando algo o descartándolo. Y en este caso llegamos al raciocinio jurídico. En su momento vamos a profundizar más sobre eso, pero hasta ahí me van entendiendo. Ese raciocinio integra la razón, integra la verdad, integra utilizar la inteligencia y el conocimiento, no solo la memoria, no solo repetir, sino que hacerlo vida. Y volvemos a la máxima de Couture, que decía y que establece que el derecho no solo se aprende estudiando, sino que se ejerce pensando. No solo el derecho, no solo es estudiar la ley. Que estudias un montón de libros, un montón de leyes y hay que marcarlas y tenerlas ahí acumuladas y aquí en una librera. Pues de nada sirve que estén ahí un montón de leyes. Eso hay que aprenderlo e interpretarlo y, como decía ahí, establecerlo, aplicarlo, interpretarlo y explicarlo para que se haga vida. Y en ese orden de ideas estamos avanzando. ¿Me va entendiendo hasta ahí, compañero? Por favor, encienda la cámara en este momento. Ahora sí, Rick, las clases anteriores me tenían preocupado, que decía yo, y esto qué es, y dónde empieza y dónde termina, pero hoy con esta clase le puedo decir que vamos dentro del camino que... Ahora escucha esto. Qué bueno que asistió hoy. Imagínense que no hubiera asistido y solo vea ese libro con un montón de nombres y palabras, ideas. Peor que para adelante ya entran unos cuadros como del básico, de aquello de la lógica, de aquello de falso, falso, verdadero, 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 falso. Eso. Si no asiste a clase le va a costar. Yo espero que hagamos el esfuerzo de asistir. Y si no, también es mi responsabilidad dejárselo ahí en YouTube para que usted pueda entrar nuevamente y verlo posterior en otro. Tal vez ahorita, ahí está en alguna situación de la vida, tiene un problema o anda trabajando todavía o no puede concentrarse. Tal vez en otro momento lo va a poder ver y aprovechar más. ¿Qué le pido? Lea. ¿Qué le pido? Manche. ¿Qué le pido? Tenga su libro. ¿Qué le pido? Pregunte. ¿Qué le pido? No deje de asistir y llevemos el orden lógico para que podamos avanzar. Yo no quiero que pierda, pero tampoco le voy a arreglar ningún punto. La Universidad de San Carlos, eso lo caracteriza. Nos gusta enseñar y nos gusta exigir porque somos una de las mejores del mundo. ¿Estamos hasta ahí? Yo les agradezco su tiempo, su fineza de estar ahí. Le voy a pedir que para el día viernes me hagan favor de leer lo que les pedí porque necesitamos avanzar. Miren, ahí vamos a estar, ya hoy terminamos el capítulo 1. ¿Sí? Pretendo llegar a la mitad el viernes del capítulo 2 para que el otro miércoles estemos terminando ya el capítulo 2. Con eso ya nos damos gusto para el primer examen. Y sin embargo, si vamos a tener más tiempo para profundizar más, pues excelente. ¿Alguna duda? Si no, pues por ahí me quedo, lo dejo que vaya ahorita a cenar, que vaya ahí al baño, que vaya a estirarse, que a veces estar toda la noche ahí frente a la computadora es complicado. Trata de ir a respirar un momento, a estirarse, a estar tranquilo y le mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar acá. Yo espero algún día hacer docencia presencial con ustedes. Estamos a la orden. Tengan buena noche. Buenas noches, Lick. Vamos.